Ejercicio 56. En la fiesta de cumpleaños de Carlos, su mamá decide elaborar sombreritos en forma de cono circular recto. La siguiente fotografía representa el sombrero elaborado especialmente para Carlos, el cual tiene 12 centímetros de altura y una generatriz de 15 centímetros. Si para la elaboración se necesitó aproximadamente 424,11 centímetros cuadrados de cartulina, entonces, ¿cuál es el diámetro en centímetros aproximadamente de la circunferencia mayor que se forma en la boca o abertura del sombrero? Todo lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos los siguientes datos. Sabemos que la generatriz mide 15. Sabemos que la altura mide 12. ¿Ok? Y nos piden averiguar cuánto es el diámetro de esta circunferencia. Ahora, para averiguar este radio, sencillamente aplicamos un Pitágoras, porque el triángulo es de recto. Estamos hablando de un cono recto. Entonces, al aplicar Pitágoras, nos resulta que el radio va a ser igual, aplicando Pitágoras en forma directa. Esto es un cateto. Entonces, nos va a dar 15 al cuadrado menos la hipotenusa menos el cateto, que en este caso es 12, al cuadrado. Y eso nos da de resultado 9. Por lo tanto, el radio de esto es 9. Pero si el radio es 9, eso significa que el diámetro va a ser 18. Entonces esa sería la respuesta, la opción A. Esta es una manera, pero nos entra una interrogante. En el problema nos dieron el dato de que se necesitó para el sombrero 424,11 centímetros cuadrados de cartulina. ¿Ese dato para qué sirve? En este ejercicio hay exceso de información, en realidad. Bastaba con que nos dieran la generatriz para poder deducir cuánto era el material. Lo que hacemos es lo siguiente. Supongamos que en este caso la altura nunca nos la dieron, solo el valor de la generatriz. Entonces lo que hacemos es esto. En los años anteriores y en ejercicios anteriores se ha hablado que cada vez que ustedes tengan el resultado de una fórmula, pongan la fórmula igual al resultado. Sabemos que el área para el área lateral de un cono va a ser siempre pi multiplicado por el radio multiplicado por la generatriz. Esa es la fórmula del área de todo cono, el área lateral. Ahora, tenemos la fórmula, entonces hacemos fórmula igual al resultado. Entonces, esto lo vamos a igualar al resultado de 424,11. Sabemos que la generatriz tiene el valor de 15. Por lo tanto, sencillamente esto lo sustituimos por el valor de 15. Esto es una ecuación. Entonces, despejando, nos resulta que el radio va a ser igual a los 424,11 dividido entre el 15pi. Eso nos da aproximadamente 8,99. De hecho, ya redondeándolo, eso nos aproxima el resultado a 9, que es el radio. Por lo tanto, de aquí nosotros deducimos que el diámetro del círculo que nos están preguntando va a ser 18. Entonces ven que son dos formas para resolver el mismo ejercicio. Si nosotros conocemos el resultado de una fórmula, recuerden, fórmula igual al resultado y despejan. ¿Ok? En este caso, más bien, el dato de la altura estaba de más en el ejercicio. Ejercicio 57. La pirámide del Museo del Louvre en París tiene una base cuadrada de 35 metros de lado y una altura de 20 metros. Si esta joya de la arquitectura representa una construcción perfecta de una pirámide regular de base cuadrada, ¿cuál es el área total aproximada de metros cuadrados de esta maravilla arquitectónica? En este caso tenemos que considerar toda el área de la figura. Entonces resulta lo siguiente. Primero, hacemos el dibujo. Para el dibujo, recuerden, para que les quede fácil, hagan este lado ligeramente más pequeño que este. Tracen estas dos líneas ligeramente paralelas y de la misma longitud y las unen. Después trazan del
el vértice principal, las asíntotas a cada uno de estos extremos. Y así tienen la pirámide que necesitan para resolver el ejercicio. Indicamos los datos que nos dieron. La base es cuadrada y esto mide 35 y la altura mide 20. En este ejercicio vamos a necesitar la distancia que va del centro al lado, o sea, la apotema del cuadrado, el cual va a medir la mitad del 17 del 35. Eso es aproximadamente 17,5. Ahora necesitamos trazar la apotema de la pirámide, que es la que viene del vértice, a la mitad de este lado. Y calculamos esta línea mediante el teorema de Pitágoras, lo cual sería de la siguiente forma. Esta es la apotema de la pirámide, en realidad. Entonces, el apotema de la pirámide va a ser igual a, por Pitágoras, ella es una hipotenusa, entonces va a ser equivalente a 20 al cuadrado más el 17,5 al cuadrado. Eso nos da el resultado aproximadamente de 26,58. Ahora, ¿para qué es que nos sirve la apotema? Nos están pidiendo el área total, en este caso, en centímetros cuadrados de toda la pirámide. El área total, recuerden que es el área lateral más el área de la base. El área lateral de toda pirámide viene dada por la siguiente fórmula. El área lateral es igual a la apotema de la pirámide multiplicado por, bueno, en realidad sería el perímetro de la base, para ser más precisos, el perímetro de la base por la apotema de la pirámide. Eso sería entre 2. Eso equivale al área lateral, pero nos piden el área total. Entonces al área total nosotros tenemos que incluirle o sumarle a esto, sumarle el área a la base, pero la base es un cuadrado y el área de un cuadrado sencillamente sería lado al cuadrado, o sea, bueno, pongamos la fórmula, lado al cuadrado. Entonces hacemos una sustitución en estas fórmulas. El detalle es que todavía no hemos calculado el perímetro de la base, pero la base es un cuadrado, o sea 35 por 4, que sería 140. Entonces, el área que nos están pidiendo, simplemente sustituyendo los valores que acá ya tenemos calculados, sería perímetro de la base 140. La apotema de la pirámide ya sabemos que es 26,58 aproximadamente. El lado de la base es 35. Entonces todo esto nos da aproximadamente el resultado de 3085 sin decimales, que eso corresponde a la opción D. Existen otras alternativas para el ejercicio. Por ejemplo, si ustedes pueden calcular el área de cada una de las caras desde los triángulos que tienen aquí, utilizando la fórmula base por altura, pero la base es 35 y la altura sigue siendo la apotema de la pirámide. Entonces sería el 35 por el 26,58 entre 2. Pero ese resultado lo multiplican por 4. Eso les va a dar esto mismo. ¿Ok? Pero siempre tienen que sumarle a eso el área de la base, o sea, el área del cuadrado. En ambos casos van a llegar al resultado de 3085. Repito, independientemente del procedimiento, la apotema de la pirámide, esta línea de color azul, tienen que calcularla para utilizar la fórmula base por altura entre 2. En el caso de que calculen el área de cada una de las caras de la pirámide. Ejercicio 58. Un niño amarra su cometa a nivel del suelo con una cuerda plástica de 1 hectómetro de longitud, tal como se ilustra en la siguiente imagen.
O sea, esto mide 1. Esto es el ángulo de elevación y esta es la altura a la que se encuentra la cometa. Con base en la información anterior y suponiendo que x es la medida del ángulo de elevación entre 0 y pi medios, ¿por qué pi medios? Porque recuerden que pi medios en grados equivale a 90 grados. O sea, si llegara a 90, estaría justamente encima de él. Y eso más o menos que tenga un ventilador abajo del muchacho. Ahora, y esa es la altura de la cometa. Tenemos que considerar las siguientes proporciones. Si x aumenta, o sea, si el ángulo aumenta de elevación, entonces también aumenta s, o sea, la altura. Esto en realidad es un poco lógico. Si el ángulo aumenta, quiere decir esta longitud de 1 sigue siendo la misma, lo que va a aumentar la altura. ¿Qué es lo único que disminuiría? La distancia que existe de él a la sombra de la cometa. Esta distancia sí disminuye, pero la altura sí aumenta si el ángulo aumenta. Es una cuestión un poquito de observación. Ahora la segunda dice, si en un momento dado x es pi sextos, o sea, si el ángulo de elevación es pi sextos, entonces s equivale a 0,5 hectómetros. Todo lo que tenemos que calcular es cuánto es la altura si este ángulo de elevación es pi sextos. Ahora, tenemos una mezcla de ángulos. Sabemos que esto es un ángulo perpendicular de 90 grados y esto es pi sextos. Entonces, tenemos una alternativa. Calcular mediante las razones trigonométricas la altura s o simplemente utilizar ley de senos. Por recomendación, para mis estudiantes están más acostumbrados a utilizar la ley de senos, entonces utilícenla, no hay problemas, S iría con el ángulo de acá y un hectómetro con el ángulo de acá, pero tenemos que tener cuidado de que usemos las mismas unidades para el ángulo. Si utilizamos este ángulo a 90 grados, el pi sextos tiene que estar también en grados. Entonces, eso nos implica lo siguiente. Si hacemos la conversión, en este caso, la conversión sería convertir pi sextos a grados. Entonces eso sería pi sextos multiplicado por el factor de conversión 1, que en este caso sería recuerden que para convertir de radianes a grados, entonces multiplica por 180 grados entre pi. Eso nos da de resultado 30 grados. Entonces, el ángulo que tenemos aquí de elevación es de 30. Entonces, aplicando la ley de senos para la figura, sería lo siguiente. Sería S con 30 y un hectómetro con 90, utilizando la ley de senos. Entonces, eso nos da lo siguiente. Eso resulta entonces S con 30 como dijimos y el un hectómetro con 90. Entonces esto va a multiplicar, nos queda entonces que S va a ser 1 entre sen de 90 por sen de 30 que equivale a 0,5. Por lo tanto la segunda proposición que decía que si el ángulo era pi sextos, S equivale, o sea, la altura a 0,5 hectómetros es verdadera y la primera también es verdadera. Por lo tanto la opción correcta es ambas. Ejercicio 59. El ejercicio 59 dice, un experimento se le coloca a un resorte una cierta masa objeto que permite analizar su movimiento de vaivén en un tiempo determinado. Asimismo, los estudiantes descubren que el fenómeno es modelado por una función trigonométrica, tal como ilustra la siguiente figura, donde y es la distancia en centímetros del recorrido de la masa y x es el tiempo en décimas de segundos. Menos 1 representa el punto más bajo alcanzado por la masa y 1 el más alto. Con base en la información anterior y suponiendo que el rozamiento de la masa con el aire es despreciable, considere las siguientes proposiciones. La primera proposición dice, la gráfica representa la función coseno de x. Bueno, nosotros sabemos que la función coseno en el valor del ángulo de 0 es 1. Sabemos que este es el comportamiento que va de menos 1 a 1, la función coseno, que eso es su ámbito, empezando aquí en el eje de la y en 1, y ella simplemente baja y sube respetando los ángulos de 0, pi medios, pi 3, pi medios. Para los que conocemos la función coseno, sabemos que esta primera proposición es verdadera. Ahora, la siguiente dice, a los pi décimas de segundo, o sea, en este momento al pi décimas de segundo, porque recuerden que este es el tiempo, la masa alcanza el punto más bajo posible.
en este momento precisamente alcanza el punto más bajo. ¿Ok? Aunque también lo logra hacer a los 3 pi décimas de segundo. Entonces, de ellas son verdaderas ambas. Bueno, si hubiera hablado que a las pi décimas de segundo es el único momento donde alcanza el punto más bajo, ahí sí sería incorrecta, porque lo alcanza en varias partes. Pero en pi décimas de segundo sí alcanza el punto más bajo. Ejercicio 60. Suponga que la imagen siguiente ilustra un instrumento topográfico el cual utiliza la función distancia d dada por tangente x, donde x representa la medida del ángulo de 0 a pi medios. Entonces, en este caso, nos piden la primera proposición analizar si x aumenta, entonces la distancia d disminuye. En realidad simplemente basta con analizar la figura. Si el ángulo este aumenta, quiere decir que esta distancia se está yendo para acá. O sea, ya sería en esta posición. Por lo tanto, la distancia en este caso está aumentando. En realidad también es congruente con la función tangente. Nosotros sabemos que tangente, conforme aumenta el valor del ángulo, ella es creciente. ¿Ok? Entonces, la distancia aumenta. Entonces, la primera proposición dice que disminuía. Eso es falso. Entonces, la primera proposición es falsa. Ahora, la segunda dice que si un momento dado x es 4 pi novenos, entonces la distancia d equivale aproximadamente a 5,67 metros. Bueno, esto lo podemos hacer de dos formas. Podemos utilizar las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, en este caso tangente. ¿Qué es tangente? Fíjense bien que la función lo que está describiendo es que la distancia es igual a la tangente del ángulo. Entonces, si la distancia es igual a la tangente del ángulo, simplemente calculamos tangente en el valor de 4 pi novenos. ¿Eso qué nos daría? Bueno, recordando que el ángulo está en radianes, por lo tanto la calculadora tiene que estar en radianes, que eso serían Shift Mode 4. Eso nos resulta entonces tangente 4 pi novenos, resulta 5,67, que es lo que nos están diciendo. Ahora bien, repito, nosotros podemos calcular la distancia directamente con la función porque esa es la función que nos dieron, que la distancia se equivale a tangente del ángulo. Si el ángulo es 4 pi novenos, simplemente calculamos tangente de ese ángulo. Aunque ustedes pueden usar también un poquito lo que es la trigonometría o la ley de senos para calcular esa distancia, pero en este caso es mucho más sencillo ir directamente a la función.